Hola, mi nombre es Liliana Tencio, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y hoy voy a explicarles un poco sobre los transformadores y los circuitos de RCL. Voy a tratar de explicar varios conceptos y fundamentos relacionados con los transformadores y los circuitos que son claves tanto en la electrónica como en los sistemas eléctricos y de potencia. Lo primero que me gustaría explicar es la inductancia mutua del acoplamiento magnético. La inductancia mutua ocurre cuando dos bobinas están lo suficientemente cerca como para que el campo magnético generado por una de ellas afecte a la otra. Cuando la corriente variable circula por la primera bobina, esta genera un flujo magnético cambiante. Si parte del flujo atraviesa la segunda bobina, se induce el voltaje en ella. Este fenómeno es consecuencia directa de la ley de Faraday. Por su parte, el acoplamiento magnético describe qué tan eficiente es esta interacción. Si la mayor parte del flujo producido por una bobina enlaza a la otra, el acoplamiento es fuerte. Si solo una pequeña fracción del flujo llega, entonces el acoplamiento es débil. Este comportamiento se cuantifica en el coeficiente del acoplamiento, cuyo valor va de 0 a 1. Bueno, ahora lo que me gustaría explicar es el circuito primario y el circuito secundario. Pasando al circuito primario, es aquel donde se conecta la fuente de energía eléctrica, y el circuito secundario es donde se obtiene la energía inducida debido al acoplamiento magnético. Para analizar correctamente estos circuitos se utilizan las marcas de polaridad. Estas se representan por puntos en las bobinas. Estas marcas indican qué terminales tienen la misma referencia de polaridad instantánea. Esto es crucial porque define si los voltajes inducidos se suman o se restan al interconectar bobinas, evitando errores graves en el diseño de circuitos. Lo siguiente que me gustaría explicar es qué es un transformador ideal. Cuando hablamos de un transformador ideal, es un modelo teórico que asume que no existen pérdidas, sino que todo el flujo magnético generado en el circuito primario se acopla en el secundario y que la eficiencia es de un 100%. Aunque no existe en la práctica, este modelo permite entender el funcionamiento básico de un transformador. En este modelo aparece la relación de espiras, que establece que la relación entre los voltajes del circuito primario y del circuito secundario es igual que la razón entre el número de espiras de ambas bobinas. Esto explica que un transformador puede elevar o reducir el voltaje dependiendo de cómo están construidos sus devanados. Los circuitos equivalentes de un transformador ideal simplifican su análisis, representándolo mediante elementos eléctricos que permiten estudiar su acoplamiento sin considerar aún las pérdidas reales. Es importante aclarar que en la vida real los transformadores ideales no existen. Los transformadores reales representan pérdidas. Las pérdidas en el cobre se deben a la resistencia de los devanados y se manifiestan en forma de calor. También existen pérdidas en el núcleo, como las pérdidas de los histeresis por corrientes parásitas que ocurren debido a la magnetización cíclica del material. Además, no todo el flujo magnético se acopla perfectamente y esto genera un flujo de dispersión. Estas pérdidas pueden reducir la eficiencia del transformador real si se compara con un transformador ideal. Bueno, es importante hablar de diferentes tipos de transformadores. Ahora voy a hablar de los transformadores trifásicos. Estos transformadores son ampliamente utilizados en sistemas de potencias. Ellos trabajan con 3 voltajes desfasados en 120 grados entre sí. Esto permite que la transmisión de energía sea mucho más estable y eficiente. Pueden conectarse en diferentes configuraciones como estrella o delta, y esto se evalúa, depende de las necesidades del voltaje, de la corriente y del tipo de carga del sistema. Ahora, ya dejando un poco atrás los transformadores, vamos a hablar de los circuitos RLC. Los circuitos RLC son estos circuitos que están formados por una resistencia, una inductancia y un capacitor. Pero ¿qué ocurre? Estos circuitos pueden estar en serie o en paralelo. Si este circuito está en serie, a cierta frecuencia específica llamada frecuencia de resonancia,
la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva se cancelan entre sí. En este punto, la impedancia total del circuito es mínima y la corriente alcanza su valor máximo. En cambio, si en el circuito RLC está en paralelo, ocurre lo opuesto. La resonancia de la impedancia es máxima y la corriente suministrada por la fuente es mínima. Habiendo explicado todos los conceptos anteriores, nos lleva a querer explicar o hablar sobre la frecuencia de resonancia, el ancho de banda y el factor de la calidad Q. La frecuencia de resonancia es aquella en la que la reactancia inductiva es igual a la capacitiva. El ancho de banda es lo que representa el rango de frecuencia en el que un circuito opera de manera efectiva, y el factor Q es aquel que indica qué tan selectivo es un circuito. Un Q alto indica que el ancho de banda es estrecho y de alta selectividad, mientras que un Q bajo implica que la respuesta es más amplia en la frecuencia. Ahora, finalmente los circuitos resonantes pueden utilizarse como filtro de pasabanda. Un filtro pasabanda permite que el paso de un rango específico de frecuencia y atenúa las demás. Estos filtros son esenciales en aplicaciones como comunicaciones, radios, procesamiento de señales, sistemas electrónicos, donde es necesario seleccionar señales específicas y rechazar el ruido o las interferencias no deseadas. Con todo esto podemos concluir que todos estos conceptos están interconectados y forman la base del análisis de transformadores y circuitos dependientes de frecuencia.